Me llamo Paloma y tengo 32 años. El día que recibí la llamada del abogado de mi madre estaba sentada en la cocina de mi casa revisando unas facturas. Hacía apenas 3 meses que ella había fallecido después de una larga enfermedad, y todavía me costaba aceptar que ya no podía llamarla para pedirle consejo. Cuando escuché la voz del abogado, pensé que se trataba de algún trámite pendiente, algo rutinario. Nunca imaginé que aquella conversación cambiaría por completo mi vida. Mi madre siempre había sido una mujer discreta. Vivía cómodamente, pero jamás presumía de dinero. Yo creía que sus ahorros eran modestos y que la herencia consistiría en una pequeña casa familiar y algunas cuentas bancarias. Sin embargo, cuando llegué al despacho del abogado y me mostró los documentos, me quedé paralizada. Mi madre había construido durante décadas una fortuna que nadie conocía realmente. Había invertido en propiedades, negocios y fondos financieros. Todo estaba perfectamente organizado. Y todo, absolutamente todo, me pertenecía ahora. Recuerdo haber salido del edificio sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. No era felicidad. Era una mezcla extraña de sorpresa, miedo y responsabilidad. Cuando llegué a casa, mi marido, Daniel, me estaba esperando. ¿Qué pasó?, preguntó. Le conté la verdad. Durante unos segundos guardó silencio. Después sonrió. Y aquella sonrisa fue el principio del fin. Al principio pensé que simplemente estaba feliz por mí. Pero con el paso de las semanas empecé a notar pequeños cambios. Daniel comenzó a interesarse demasiado por los detalles de la herencia. Quería saber cuánto dinero había exactamente. Cuántas propiedades existían. Qué inversiones tenía. Cuánto generaban cada mes. Al principio respondí sus preguntas porque era mi esposo. No veía nada extraño en ello. Pero luego empezó a insistir. Todos los días. A todas horas. Como si mi herencia se hubiera convertido en el centro de nuestra relación. Una noche incluso me pidió acceso a todos los documentos financieros. Somos un matrimonio, dijo. No debería haber secretos. Aquello me incomodó. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque nunca antes había mostrado el más mínimo interés por nuestras finanzas. Durante años yo había trabajado jornadas interminables mientras él cambiaba constantemente de empleo buscando oportunidades que nunca llegaban. Y de repente parecía obsesionado con mi dinero. Intenté ignorar aquella sensación. Me repetía que quizá estaba exagerando. Que estaba atravesando un momento difícil. Que la pérdida de mi madre también le había afectado. Pero mi intuición seguía advirtiéndome que algo no estaba bien. Y entonces apareció Valeria. Mi mejor amiga. Nos conocíamos desde la universidad. Habíamos compartido prácticamente toda nuestra vida adulta. Ella estuvo presente cuando conocí a Daniel. Fue dama de honor en nuestra boda. Era la persona en quien más confiaba después de mi madre. Por eso jamás sospeché nada. Valeria empezó a visitarnos con más frecuencia. Decía que quería acompañarme porque sabía que estaba pasando por un duelo complicado. Yo se lo agradecía. Incluso me sentía afortunada por tener una amiga tan cercana. Pero con el tiempo empecé a notar algo extraño entre ella y Daniel. Miradas demasiado largas. Conversaciones que se detenían cuando yo entraba en la habitación. Mensajes que aparecían constantemente en sus teléfonos. Una tarde regresé antes de lo previsto de una reunión. Cuando abrí la puerta, encontré a ambos sentados en la terraza. Se separaron tan rápido que el gesto resultó imposible de ignorar. Pregunté qué ocurría. Los dos respondieron exactamente lo mismo. Nada. Aquella noche apenas pude dormir. Por primera vez me permití considerar una posibilidad que me parecía absurda. ¿Y si me estaban ocultando algo? Durante las semanas siguientes observé en silencio. No hice acusaciones. No revisé teléfonos. No armé escenas. Simplemente observé. Y cuanto más observaba, más claro se volvía todo. Las piezas empezaban a encajar. Daniel estaba distante conmigo. Pero cada vez más cercano a Valeria. Ella, por su parte,
Parecía incómoda cuando me miraba a los ojos. Como si cargara con una culpa imposible de esconder. Hasta que llegó el día que destruyó todas mis dudas. Daniel me pidió hablar. Su tono era frío. Calculado. Se sentó frente a mí en el salón y respiró profundamente. Quiero el divorcio. Sentí que el corazón se detenía. No lloré. No grité. Simplemente lo miré. Esperando una explicación. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. Ya no soy feliz contigo. Era una mentira tan evidente que casi resultaba ofensiva. Después descubrí la verdad. Mi marido solicitó el divorcio para estar con mi mejor amiga después de que heredé la fortuna de mi madre. Los dos creían que estaban iniciando una nueva vida perfecta. Pensaron que habían ganado. Pensaron que les había tocado la lotería. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que mi madre había sido mucho más lista que ambos. Y la verdadera sorpresa apenas estaba comenzando. Durante los días posteriores al anuncio del divorcio, actué como si estuviera completamente derrotada. Daniel se mudó de la casa casi de inmediato y, apenas una semana después, apareció públicamente junto a Valeria. Las fotografías comenzaron a circular entre conocidos y familiares. Algunos fingían no saber nada. Otros me llamaban para decir que lo sentían. Lo peor no fue perder a mi marido. Lo peor fue descubrir que la persona que había considerado una hermana durante más de 10 años había participado en aquella traición. Sin embargo, mientras ellos celebraban su nueva relación, yo seguía ocupándome de los asuntos relacionados con la herencia. Fue entonces cuando recordé algo extraño que mi madre me había dicho pocos meses antes de morir. Estábamos sentadas en el jardín del hospital cuando me tomó la mano y me dijo: las personas muestran quiénes son cuando creen que hay dinero de por medio. No tomes decisiones importantes hasta que hayas visto cómo reaccionan. En aquel momento pensé que hablaba de forma general. Ahora sus palabras cobraban un significado completamente diferente. Decidí reunirme nuevamente con el abogado. Necesitaba entender todos los detalles de la herencia. Durante la reunión, me mostró documentos que no había revisado con suficiente atención la primera vez. Entre ellos había un fideicomiso creado por mi madre años atrás. Lo que descubrí me dejó sin palabras. La mayor parte de la fortuna no estaba depositada directamente a mi nombre. Mi madre había diseñado un sistema legal que protegía cada activo importante. Las propiedades, inversiones y negocios seguían bajo la administración del fideicomiso. Yo era la beneficiaria principal, pero existían cláusulas muy específicas para impedir que cualquier cónyuge, presente o futuro, pudiera reclamar una parte significativa de esos bienes. Mi madre había previsto exactamente lo que podía ocurrir. Salí del despacho comprendiendo algo importante. Daniel jamás había entendido realmente cómo funcionaba la herencia. Había escuchado la palabra fortuna y había asumido que todo el dinero estaba inmediatamente disponible. Pensó que le había tocado la lotería. Durante las semanas siguientes observé cómo él y Valeria empezaban a construir una imagen de pareja perfecta. Publicaban viajes, cenas elegantes y fotografías sonrientes. Pero había un problema. Daniel había tomado decisiones financieras creyendo que pronto obtendría una enorme compensación económica mediante el divorcio. Incluso había firmado contratos y adquirido compromisos que no podía sostener con sus ingresos reales. Mi abogado me informó después de que la solicitud formal de división patrimonial había sido presentada. Daniel esperaba recibir una cantidad considerable. La respuesta legal llegó pocas semanas más tarde. Su reclamación fue rechazada casi por completo. Todo estaba protegido por estructuras legales creadas mucho antes de nuestro matrimonio. Cuando recibió la noticia, comenzó el verdadero espectáculo. Primero intentó llamarme. No respondí. Después envió mensajes diciendo que necesitábamos hablar como adultos. Tampoco respondí. Finalmente apareció en persona frente a mi casa. Parecía una persona completamente diferente al hombre seguro que había pedido el divorcio. Me dijo que había cometido errores. Que las cosas se habían desarrollado demasiado rápido. Que tal vez ambos merecíamos una segunda oportunidad. Lo escuché en silencio. Luego le pregunté una sola cosa.
¿Habrías regresado si la herencia hubiera sido pequeña? No respondió. Porque ambos conocíamos la respuesta. Días después descubrí que la relación entre él y Valeria también estaba desmoronándose. Gran parte de su conexión se había basado en una fantasía. Creían que juntos disfrutarían de una riqueza que nunca les perteneció. Cuando esa ilusión desapareció, comenzaron las discusiones, los reproches y la desconfianza. Valeria intentó contactarme varias veces. Finalmente acepté reunirme con ella en una cafetería. Llegó nerviosa. Apenas podía sostener mi mirada. Me pidió perdón. Dijo que nunca quiso hacerme daño. Dijo que se había dejado llevar. Dijo muchas cosas. Pero ninguna cambió lo que había hecho. Cuando terminó de hablar, simplemente me levanté y me marché. Algunas heridas no necesitan venganza. Necesitan distancia. Un año después, mi vida era completamente diferente. Había vendido algunas propiedades que no deseaba conservar y había invertido en proyectos que realmente me apasionaban. También creé una fundación con el nombre de mi madre para ayudar a mujeres que estaban reconstruyendo sus vidas después de experiencias difíciles. Por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz. Una tarde visité la tumba de mi madre. Dejé flores y permanecí allí varios minutos en silencio. Pensé en todo lo que había ocurrido. Mi marido solicitó el divorcio para estar con mi mejor amiga después de que heredé la fortuna de mi madre. Pensó que le había tocado la lotería, pero mi madre fue más lista que ambos. No solo protegió su legado. También me permitió descubrir quiénes eran realmente las personas que tenía a mi lado. Y aunque perdí un matrimonio y una amistad, gané algo mucho más valioso, la verdad. Si esta historia te mantuvo hasta el final, suscríbete a Venganza Sombría para descubrir más relatos impactantes de traición, justicia y segundas oportunidades que demuestran que, tarde o temprano, cada decisión tiene consecuencias.